Buenos días, familia. Ya sabéis, nuevo vídeo, nueva charla. Hoy tenemos a un veterano de la Policía Nacional que se ha hecho viral por escribir un libro, 5 años y medio, que comentaremos toda la parte del libro y su vida. Francisco, muchas gracias por cogerme la charla. Gracias a ti por invitarme. Dicho esto, antes de empezar, ¿cómo te encuentras en esta tarde de Bien, miércoles? muy bien. Apesadumbrado por todo lo que ha ocurrido, que ya sabemos todos, a todos nos ha afectado, sobre todo a los andaluces, ¿no? Porque es que el tren ese que ha tenido el accidente partía de Málaga y casualmente, a esa misma hora y ese mismo tren, hace una semana, justo mi hija y mi nieto cogían el itinerario en Málaga, dirección Madrid también, porque mi hija trabaja en Madrid. Entonces, quiero o no quiera, siempre te afecta, indirectamente te afecta. Bueno, indirecta no, directamente, porque podía haber ocurrido. Sí. En cuanto a lo que me preguntas físicamente, a pesar de los años y de las goteras, pues me encuentro bien. Y la jubilación, bien, ¿no? Bien. Bien. Hombre, es lo que te hemos comentado. Yo me resisto a utilizar la palabra jubilación. Yo soy un policía en otra situación administrativa. Ahora mismo. Empleo ese eufemismo porque porque como te comentó antes, fuera de cámara, que los policías siempre lo somos, hasta que nos morimos. Entonces, cuando paso con el coche cerca de comisaría, siempre me da el cosquilleo ese, la nostalgia ese que se suscita. Pero bueno, las cosas son como son y hace los años, me pasé 42 años ahí, pues parece que no, pero son muchos años. 42 años de servicio pica, ¿eh? Llevo yo Sí. 15 y parece que me hago mayor. Como que 42. Joder, 15 giros tuviera. Ahora entré con 19 y tengo 34, pues está bien. Pero dicho esto, vamos a hablar también de todo lo que ha ocurrido en este sentido, sobre todo en tu persona, que te has hecho un poquito viral con el tema del libro, 5 años y medio. Sí. No me imaginaba que iba a tener la repercusión que ha tenido. Si ¿Por quieres, qué luego ese te libro? cuento las circunstancias que fueron escritas, que no pensaba escribir el libro, pero bueno, el culpable fue mi hijo. Bueno, también es el culpable de que estemos hablando ahí en Y este momento. efectivamente, él es el que se mueve en todo lo de... A él, bueno, no sé si podemos hablar. Es que a él le impactó. Yo, mira, lo que me ocurrió durante esos 5 años y medio, mi cerebro lo encerró con un candado, ¿sabes? Y me resistí a hablar de aquella época. Entonces, durante la época de la pandemia, durante el fatídico año 2020 también, que estuvimos encerrados, como no somos muy dados a la telebasura, porque lo que hay es telebasura, pues entonces le pasábamos las horas hablando, no charlando. Y él fue un poco un psicólogo, me fue sacando poco a poco, porque no veía normal que yo no contara lo que había pasado, aquellas vivencias. Entonces, poco a poco fuimos hablando durante días y días y días. Y cuando terminamos de hablar, cuando terminó la pandemia, dije, papá, todo eso que tú me has contado, eso tienes que escribirlo tienes que escribirlo. Si a esto le sumas, bueno, yo no quiero monopolizar el debate yo estoy sometido a las preguntas que me hagas, pero vamos, es que me he enrollado ya con el tema. Mi casa es tu casa, tú aquí te puedes enrollar lo que tú quieras, no hay problema. Bueno, el tema es el que te he comentado, que todos, entonces, insistió tanto mi hijo que, claro, él es policía también. Ahí la empatía de la situación que se vivió. Entonces cogí en una hoja en blanco, en Word, en el ordenador, me puse a escribir, y de ahí salió el libro. El libro que fue autoeditado con la editorial Círculo Rojo. Le mandé un correo electrónico a ver qué les pareció estupendo y me lo publicaron. Y ya está. Esa es la historia del libro en sí, ¿no? Cómo nace el libro este. ¿Y por qué 5 años y medio? 5 años fue el tiempo que yo estuve allí en el norte, en el País Vasco. 5 años y medio. Que 5 años y medio que se hacían eternos, ¿no? Ahora no, ahora miro retrospectivamente y no lo miras con cierta nostalgia, ¿no? No, porque es que, claro, eso es que hay una dicotomía ahí. Ahí tienes por una parte la nostalgia de eso de la juventud, la década de los 20 años que tú lo sufres, y por otra parte el sufrimiento y
y ver el compañerismo que teníamos, ¿no? El compañerismo que teníamos, porque el compañerismo era muy singular, ¿no? O sea, no es lo mismo el compañerismo que teníamos allí en aquella situación, como el compañerismo que se vive ya en una situación normal aquí, en una plantilla de España normal y corriente. Los militares también sabéis que esas situaciones se suelen vivir cuando veis situaciones en estado de guerra, que estáis en conflicto en Afganistán, en muchos sitios. Vos saben perfectamente de qué estoy hablando. Porque en aquella época, los años, famosos años, yo estuve entre el año 77 y el año 82, ambos inclusive. Aquello nunca se reconoció porque aquello fue un estado de guerra. Aquello fue un estado de excepción. Con decirte que hacíamos los traslados en tanquetas blindadas, como las que tiene el ejército, el transporte Uruguay acorazado, parecido a eso, ¿no? Parecido a eso. Así hacemos los rendezvos, para que te haga una idea. Es que mucha gente parece que no se acuerda, pero el hecho de que, por ejemplo, estaba la norma de no colgar el uniforme, tenderlo fuera de la casa, en el balcón, era por algo. O sea, estamos hablando de épocas complicadas en ese momento. Porque te fichaban el domicilio y aunque yo la verdad que era complicado. Sí, en la ropa no la podías tender fuera. Mi mujer la tendría siempre en el cuarto de baño. Lo que pasa es que era muy difícil. Yo ten en cuenta que yo estuve en el 091. Yo estuve en una ciudad que era Vitoria, que era relativamente, bueno, no era una ciudad mediana, que tendría en aquella época 150, 200.000 habitantes, no sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en el 091, la policía era el blanco, entonces cuando el vecino veía que tú estabas en el patrullero, te veía y te dijo, joder, pero si ese es el policía que es el vecino, enseguida se tendía el rumor, era complicadillo, esconderte allí era muy complicado. Y eso de llevar pasamontaña no estaba tampoco visto en ese momento. No se llevaba. Claro. Es que, estamos hablando de la época de llevar rodillera y codera, significaba que no eras un tipo duro, ¿sabes? Que había que ir arremangado haciendo cuerpo a tierra, esas cosas. Estamos hablando de épocas, digamos, vieja escuela, de cosas muy antiguas, en ese sentido. Hoy en día, para que entiendas, prácticamente cualquier, digamos, fuerza y cuerpo de Estado, sobre todo los militares, es impensable salir al campo sin rodilleras, por lo menos, ¿sabes? Porque sabes perfectamente que hace 2 veces rodilla en tierra te quedas sin rodilla. Sí, claro. Si llevar las rodilleras puestas. Hay gente de la época que estaba prohibido ponerse rodilleras, no se concibía, porque no eras lo suficientemente duro, suficientemente hombre, si llevabas una rodillera puesta. Entonces, son épocas complicadas, la verdad. Lo que pasa es, bueno, aparte de eso, que allí no había medios. O sea, lo que tú tenías. Ahora mismo, cuando tú ves los compañeros míos, tanto como compañías policías nacionales como guardias civiles, que van a disolver manifestaciones y van con los trajes antitrauma, van perfectamente equipados, van protegidos por todas partes. Nosotros no. Nosotros vamos a la pelo en verano una camiseta de manga corta y para de contar. Te pegamos una pedrada y te hacían polvo, ¿sabes? Y el casco era el famoso casco que era, como se le dice, el casco el que utilizan hoy en día, el quitamulta ese que utilizan hoy para... Eso era el casco, que te cubría no lo que es el cráneo en sí, no el resto. El resto era un cuero que te cubría, no había más. Entonces, claro, era la protección que teníamos. Y manifestaciones y disturbios era allí diario, no era una vez al menos, eran todos los días. Cuando salían de la universidad y de los institutos, los saberes te la liaban siempre, cruzando coches, y siempre te la liaban, con las bolas de rodamiento, con los cócteles molotov y toda la historia. Entonces era otra época, muy distinta. Ya te peleabas con una mano, como digo yo, en un combate de boxeo con una mano atrás, te estabas peleando con estas gestuzas, por no decir de otra manera. Es que era una época bastante complicada, la época de plomo. Es que prácticamente, incluso no era prácticamente la época de plomo, porque la época de plomo empezó en los 90, más o menos, final de los 80, más o menos. Tú pillaste, digamos, las llamas, como se iban ardiendo, y ya poco a poco se fue condensando en todo lo que vino después, que fue la época de plomo, el secuestro de Francisco, no, lo diré. Sí, los secuestros cubos, se me olvida el que metieron en el Zulu. Sí, el que metieron en el Zulu y demás, que eso fue en 92, creo que fue, 91. Ah, bueno, Lara, ¿no? Exacto, soy de un nombre. Sí. No, pero hombre, la época del pueblo fue cuando más muertos hubieron, ¿no? En el País Vasco. En el año 78 fue terrible, cuando la Constitución, los años más previos a la Constitución, al referéndum de la Constitución, esos fueron terribles esos años. Esos fueron terribles.
De ahí parte el origen de la calificación de años de plomo, ¿no? Yo estuve entre el año 77 cuando llegué allí y me vine en el año 82, después del Mundial de Fútbol, que nos retuvieron allí. Yo teóricamente tenía salir destinado a Málaga en junio del año, en la orden general del año de junio del 82, y paralizaron todos los traslados por el tema de los mundiales, que también lo pasamos canuta. Lo pasamos canuta porque es que se preveía de que allí en el País Vasco pues, volaran los repetidores de televisión y todo. Bueno, no lo volaron gracias a los servicios nuestros, no lo volaron, no los destrozaron. Y claro, me retuvieron allí hasta finales de septiembre del año 82, que es el año que yo me vine para Málaga. Si me lo permites, vamos a retroceder un poquito en la historia. Vamos a empezar al principio. ¿Recuerdas tu primer día de academia? ¿Cuándo entraste en la academia? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo fue? Eso fue un trauma. Yo me esperaba otra cosa. No, sí. Yo es que he sido muy inconformista, muy conformista, y me acarrearon no muchos problemas. La academia fue una decepción completamente. Yo, si te digo la verdad, yo creo que horas lectivas en 3 meses, creo que haría unas 20 horas de lectivas. Lo demás era, pues como es que me volví al CIS cuando estaba en el Centro de Internamiento de Reclutas. Es la sensación que yo tuve allí, porque allí te tocaba cocina, te tocaba limpieza, te tocaba imaginaria, te tocaba guardia, y la paradoja, te están hablando del año 77, cuando estaban cometiendo atentados esta gentuza todos los días. Hacíamos guardia a mí me tocó por la estatura, yo medía en aquella época, dentro de la media de aquella época, ya era una persona alta, yo medía un 83, hacía servicio con una carabina que le llaman la Destroyer, no se habrá oído del 9 largo, sin munición en la puerta en la puerta de la academia. O sea, un blanco perfecto. Ahí viene cualquier terrorista, te pega 4 tiros en la cabeza y sale corriendo. Y tú no puedes repeler la agresión. No me digas tú a mí si eso no era una decepción. Cuando tú ya estabas familiarizado con las armas, yo acababa de licenciarme en infantería, que hice en la mili, 15 meses de mili, que además me tragué la marcha verde del Sáhara, que fue la época aquella, que yo estaba curtido. Pues no, pues con una Destroyer allí, bueno, los compañeros míos, si alguno está escuchando esto, sabe perfectamente de qué estoy hablando. En fin, te quiero decir con esto que tú, ¿qué quieres que te digas de la academia? Fue un desastre. O sea, los policías que salíamos en aquella época de la academia, después hemos sido los mejores profesionales de Europa y del mundo, después. Pero fuimos autodidactas, porque la administración en aquella época no puso los medios para especializarnos. Nos especializamos nosotros por nuestra cuenta, poquito a poco. O sea, que de la academia te puedo hablar, claro, te puedo contar muchas cosas. El sistema interno también. Era eso, que era una locura. Una cosa es la disciplina y otra cosa el puteo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Yo soy consciente de que somos un cuerpo disciplinado y yo me someto a la disciplina. Pero una cosa, por ejemplo, que yo cuento en el libro, la anécdota de que el clásico oficial, que era el instructor, que tocaban diana, tú salías corriendo y lógicamente salimos corriendo todo como tú ya sabes. Si tú eres militar sabes perfectamente de qué estoy hablando. Sí, como te pille. Formábamos. Y cuando formábamos, el capitán decía, bueno, cógele el número a los 10 últimos que se han incorporado. Cogerte el número en la academia es quitarte puntos. Y quitarte puntos quiere decir que te ponían en la calle. En aquella época se podía repetir también academia. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esto no lo hacía todos los días, lo hacía a trebolillo. Cuando después tocaban 10, se volvía a repetir la historia. Pero esta vez decía, cógele los números a los 10 primeros por listo. Pero los malditos, sí, es una paradoja, pero así el juego era ese. O sea, eso no me digas tú a mí si eso te desmoraliza completamente, porque es que después te decía coger los números a los 10 del medio, y así según le iba. Entonces, claro, que eso te hacía un sinvivir que te puede hacer una idea, ¿no? O sea, también para que la gente lo entienda en qué momento el juego se ha perdido. La academia, sobre todo la de la Guardia Civil, la Policía Nacional, que en parte estamos casi pasando la transición y demás, muchos oficiales e instructores venían de la milicia, muchos eran infantes en aquella época, sobre todo, y cuando se creó el GAR y cuando se creó el GEO, por ejemplo, los oficiales de instrucción eran militares, no eran
no venían de escala, digamos, de guardia civil específica, que venían del ejército, muchos de ellos. Entonces venían de una disciplina, sobre todo se venían del Tercio Fuerteventura, venían de regulares, venían de sitios, sobre todo el 90% venían de infantería y venían, digamos, con una disciplina y una manera de trato de hacer las cosas de la vieja usanza. Y por eso, digamos, muchos policías, muchos en ese sentido, digamos, eran más academia militar que una academia a día de hoy que es mucho más profesional y mucho más trabajada. Bueno, hay una circunstancia hablando del ejército, sí, efectivamente, es lo que dice. Pero estamos hablando del que el oficial este del que estoy hablando, del que no fue tan cariñosamente. Yo le llamo mi némesis, fue mi némesis, porque es que a mí me me amargó la academia. ¿Cuánto te duró la academia? 3 meses. Mira, si te voy a contar la anécdota que lo cuento en el libro, porque a mí me sorprendió, ¿no? Yo soy consciente de, bueno, estamos hablando de, el policía nacional, yo he vestido de los poquitos que han vestido los 3 uniformes. El gris, el marrón y el azul, ¿no? Sí, que era policía armada cuando ingresamos. Digo mi némesis porque este hombre me amargó la academia, a mí concretamente, por una anécdota que te voy a contar ahora, que la cuento también en el libro, que estaba hablando de este hombre había estado en los antidisturbios. Entonces él decía era demasiado, no iba a decir vehemente, no vehemente es otra cosa, muy beligerante, una persona muy, bueno, por no decir agresiva. Este hombre decía que, por ejemplo, que cometí el fallo, tenía que haberme quedado callado, como hicieron todo, que cuando en una manifestación se cogía a un manifestante, una vez que se le había cogido había que pisotearle los huevos, perdona la expresión, pero que lo decía así literalmente. Entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, si una vez que está detenido, que lo vamos a presentar en el juzgado para que pisarle los huevos. Y me dice el aforismo famoso que utilizan algunos militares frustrados, porque son militares frustrados, para ellos no son. Dice, aquí no estamos para pensar, estamos para obedecer. Y yo digo, madre mía. Los rumores, ¿no? Como decían en el ejército. Entonces, bueno, este buen hombre, y además que eso ocurrió, habrán policías, no sé si algunos policías estarán escuchando esto, en aquella época, era abril del 77, que fue testigo toda la academia. Como claro, la estatura, yo era el guía, porque yo iba encabezando el desfile, porque íbamos todos los días a desfilar. Es otra cosa que nos faltaba nunca. Todos los días el desfile en orden cerrado, ¿sabes? Y claro, esto lo hacíamos en un polígono que había ahí junto al lado del río Guadiana, en el polígono, y de ahí íbamos desfilando en orden cerrado hasta entramos en la academia. Entonces el comandante se ponía en la del balcón, ahí enfrente, arriba, y yo era el guía y cometí el error de desviarme un poco. Yo iba al primero a la derecha del desfile y me desvié sin darme cuenta. Cuando me desvié, el tío echaba espumarajo por la boca, por no decir otra palabra. Me dijo de todo, pero delante de unos 600 hombres de todos formados, ¿sabes? Y le decía al sargento, a este, y el sargento nervioso, ¿a este qué? A este. Y claro, el sargento no sabía, ¿a este qué? A este, cogió el sable que lo llevaba, el sable, y me lo clavó en la camisa, a este, y me la rompió, no me llegó a clavar, me dañó un poquito a este. Y ese día yo me iba a ir de la academia, dije, yo me voy, esto es insoportable. Y no me fui porque unos compañeros míos, un búlgaro y un vallisoletano, muy buenas personas, muy buenos amigos míos, que me desaconsejaron que me fuera. Me dice, Paco, te quedan unos días ya para irte, ya estamos ya desfilando ya para el final, no te vayas. Pero yo es que me iba, digo, esto es increíble. El pecado tan grave que yo había cometido, el que te he dicho anteriormente. Esas son lo que yo te puedo hablar de la academia. Amor-odio, ¿no? Hombre, sí, tengo que dicen muy buenos amigos, ¿no? Me dicen muy buenos amigos, también muy buenos compañeros, pero que claro, es lo único que yo saco positivo. Son mis el único que saca. La gente que me ayudaba. Los que me ayudaron, los que me pararon. A la gente del pelotón, y lo sabe de hace bastante tiempo, cuanto más, vulgarmente dicho, cuanto más mierda comes, mejor la repartes. ¿Sabes? Es como, o sea, es así. Llega un punto, porque sobre todo se nota mucho cuando peor lo pasas, sobre todo en unidades operativas, que se hace mucho más compañerismo y más unión que
lugares, digamos, que se está más tranquilo, que digamos que tienes más tiempo libre. Cuanto más tiempo libre tienes, más piensas y más cosas te inventas. Cuando el trabajo es sota, caballo y rey, ahí hay poco que pensar. 1, 2, 3 y todo junto. Pero bueno, esos son temas distintos. Terminamos la academia de la mejor manera posible, con un desfile. Llegamos a elegir destino o te mandan forzoso. No, O yo fui, digamos, el destino lo eliges tú o te mandan forzoso allí. no, ¿Cómo fui fue? voluntario. Bueno, en aquella época había una circular, yo lo tenía muy claro, era una circular el que establecía que los policías destinados en el País Vasco tienen preferencia absoluta sobre el resto de España para Elegir destino. pedir destino, para solicitar la plantilla de origen o la que quiera. ¿Eran 5 años o eran 2? Dos, Lo dos años. que 2 años obligados eran, ¿no? No, 2 años obligados, un año voluntario. Yo estuve un año voluntario. A partir del año ya pedí plaza, pedí destino, pedí cambio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en aquella época te daban un número, como cuando tú vas a la pescadería, que te dan un número cuando te toca, te tocaba. Y yo me vine a Fuengirola pues de casualidad a mi plantilla, de casualidad, porque yo pedí, yo tenía mi vivienda comprada en Málaga Capital, lo que pasa Bueno, es si que, me lo permite, Francisco, antes de irnos a Fuengirola, que todavía quiero sí, tocar todavía contigo. queda, Todavía queda para llegar. ¿Vale? todavía queda, te queda mucho, Sale de la sí. academia, pide voluntario para el País Vasco. ¿Cómo es ese primer día, esa primera llegada? Hombre, bueno, es que me río porque es que eso era para vivirlo, o sea, que muchas personas, yo lo cuento y creo que aquello parecía, de verdad, esto fue una situación tan kafkiana. Cuando yo me incorporo allí en mi plantilla, bueno, de momento me encuentro con eso bueno, al poco tiempo, cuando me encuentro yo con una situación me encuentro, me incorporo, voy con mis trastos. Bueno, mis textos no, perdón. Yo iba de ese, todavía no sabía, no me tocaba incorporarme. Yo fui a la comisaría, primero quise ubicarla donde estaba, que no lo sabía. Salgo de mi hostal, yo me había hospedado en un hostal provisionalmente, cerca de donde estaba la estación del tren, y digo, bueno, yo voy a ver la comisaría. Entonces no conocía aquella ciudad. Allí ya los consejos, mira, allí no le pregunto a cualquiera, porque como se entere que entonces yo iba desorientado y me encuentro, qué casualidad, porque en aquella época hacían servicios, te lo digo porque el contexto en el que por eso me estoy enrollando un poquito. Veo, me encuentro con la caja postal, en aquella época le llamaban la caja postal, no, perdón, el correo, me he equivocado. Veo correo, en aquella época se hacía servicio correo policía, la policía armada hacía servicio en aquella época. Y me veo, coño, joder, un compañero. Le pregunto, me dice, mira, está, y no, ha hecho bien preguntarme y tal, no se lo diga a nadie. Me indicó dónde se iba para la comisaría, me lo indicó perfectamente. Y cuando llego allí, lo que me encuentro es un sargento corriendo por la escalera arriba, que tiene una escalera que subía para arriba, para la primera planta, y un policía, que después te contaré la anécdota, lo que le ocurrió a ese policía después, si tú quieres, con el cinturón de cuero, que sabe el cinturón que teníamos en aquella época, el cinturón era como de unos 7 centímetros de ancho, con 5, 7, no recuerdo, y una villa de bronce, una villa ancha de bronce con el águila, ¿sabes? El Y ceñidor, para que la gente lo entienda, que era el ceñidor que se ponía. el señor, que eso le pega en la cabeza y lo mata, es que lo mata literalmente, el sargento corriendo y los compañeros detrás de él, que está loco, que se ha vuelto loco. Y eso es lo que yo me encuentro. Y digo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Bueno, ya sí, eso después. Ese fue el primer día que yo me encuentro allí. Ya después, cuando oficialmente ya me incorporo, que ya iba con mi bolso, con mis trastos, mis correajes, mi historia, mi pistola, me vuelvo a encontrar a otro sargento y le digo, mire, mi sargento, que vengo a incorporarme, soy Francisco Puerta y tal, que soy de práctica. Y dice el sargento con la lista en la mano, a ver, Francisco Puerta, sí, ven. Mira, llégate al armero, dile que te dé un casco y súbete en el V25. Y yo me quedé, digo, ¿qué me está hablando? Dice, cámbiate, ve al armero y que te... Y yo, claro, me cambié corriendo, voy al armero donde me indicaron, y el armero, pues, le digo, oiga, mire que me dice que me dé usted un casco y que el V25, y le digo, el V25 le dice, mira, yo no tengo tiempo para hablar contigo, búscate la vida. Le dio el casco porque estaba liado.
Y yo veía gente que iba uno con un escudo, otro con una... Te estoy hablando del primer día que yo me incorporaba, que todavía no había estado poseído. Hasta que veo un compañero y le digo, oye, mira, el V25, ¿qué es lo que es? Y dice, mira, te voy a decir lo que es el V25. Mira, tú no ves el coche este, el V es de Vitoria y 25 las dos últimas cifras de la matrícula. Ese es el coche que te corresponde a ti, que tienes que venir. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, porque hay una manifestación de 3 pares de narices. Y que había pillado los servicios de información del el entonces Cuerpo Superior, lo había pillado con el paso cambiado y no lo habían previsto. Entonces, el sargento estaba buscando gente de todas partes. Aquel que venía de visita a la comisaría para curiosear, pues, lo cogía también con el puesto de uniforme y así consiguieron ese primer día de mi servicio, consiguieron 23 o 30, no me acuerdo ahora mismo, policías para disolver una manifestación que entonces tendría unos pocos miles de personas. Y cuando me sueltan a mí... ¿En qué año fue eso? Eso fue en junio del año 77. ¿Cuándo es el día de Santiago? Que no me acuerdo. El día de Santiago, el 25 de junio, el 25 de junio. No me acuerdo ahora mismo. No, bueno. Fue el día de Santiago, unos días después del día de Santiago. El caso es que lo que te vengo a decir, que 25 consiguieron equipar varios vehículos. Entonces eran Land Rover, los famosos Land Rover de gris, y nos soltaron allí en la calle donde estaba la calle San Francisco, de Vitoria, una calle amplia. Y yo cuando veo allí una manifestación, una pancarta enorme que ocupaba toda la calle entera, que ponía Apala, La Arena, Chivite, Ascatú es libertad en euskera. Y Apala eran 3 terroristas de aquella época, Apala, Chivite y La Arena, para que los pusieran en libertad, gritando a aquella gentuza. Y claro, yo cuando vi aquello, y aquella pegando gritos como energúmeno, y los compañeros saltaron, claro, eran veteranos, menos yo, eran todos veteranos, saltaron con los vehículos en marcha y directamente no se les ordenó cargar, directamente fueron como a por la y allí pues repartiendo palos, se disolvió aquello. Pero claro, yo cuando me vi allí se me cambió el color de la cara, se me puse y el compañero dice, oye, ¿qué te pasa? Que estás lívido, estás verde. Y dice, pégate aquí al lado mío. Y aquella fue la primera vez que lo cuento era tan contundente bueno, te digo una cosa, tú imagínate qué terror infundiríamos nosotros en aquella gente que 30 policías nada más de uniforme. Lo que él muchas veces no es la temeridad, es la decisión, ¿no? Al ver la gente aquella, que estaba hablando de no sé cuántas había, 2.000 o 3.000 personas, a ver la decisión de esos 30 que iban a por ello, que no como los cabestros que iban a arrasar, pues empezaron a disolverse ellos mismos, o sea, menos los más beligerantes, la mayoría se disolvieron. Pero, claro, no todo. Allí empezaron, aquello fue una batalla cuerpo a cuerpo. Mal hecho, porque eso no se debería de haber hecho así, porque nos podían haber machacado, pero en aquella época era otra época. A día de hoy es inviable. Claro, a día de hoy sí, es inviable. En aquella época, lo que pasa es que cuando tú estás, es que allí se entablaron luchas de cuerpo a cuerpo. Aquella fue la primera vez que cada vez que me acuerdo, me entra de entera, que escuché cómo se rompía el hueso, el hueso del brazo, como escuché con un compañero con el NATO era el rifle, no sé si conoce el rifle NATO, del 7.62, pero que se utilizaba con una bocaza para las bolas de goma. Y lo cogió del cañón y le rompió el brazo a un manifestante. Pero que lo cogió, que escuché el crujido sí, que sonó a rama rota. Y cada vez que lo escucho digo, joder. Y aquella vez pues hubieron varios lesionados, uno perdió el ojo, no de los nuestros, paradójicamente que damos todo sin problemas ninguno, sin problemas físicos ninguno. Pero allí se perdió algún ojo, o sea, con las bolas de goma famosas, que las bolas de goma no son las que hay ahora, eran contundentes. Una bola de goma, como si te diera en un sitio, te podía haber una lesión grave. Y no había el protocolo que hay a día de hoy de rebotar en el suelo, nada. Iba directo. Ahí se improvisaba. Si me lo permites, hacer una pequeña pausa también, porque quizá para la gente que vea el vídeo, estamos hablando de una época muy complicada, los años 77, los protocolos que había, bueno, prácticamente no había protocolos, era
se ve el meme de antes, ¿no? Un policía de los de antes vale por los 10 de los de ahora, porque es un meme, ¿no? Porque antiguamente prácticamente un policía con la presencia y una porra te paraba una pelea, prácticamente no tenía ni que meterse. Si aparecían, se paraba, porque sabían lo que había. Volvían a las hostias, no había protocolos de actuación con proporcionalidad de la fuerza, etcétera. Si te tiene que dar un palo a la cabeza, te daba un palo a la cabeza y te quedabas con él. Y encima te iba al cuartelillo. Entonces, eran otros tiempos. Y sobre todo en aquella época, que era zona de guerra, literalmente, porque aquello era inviable muchas veces vivir. Intentar juzgar todo lo que pasó allí en aquella época, sobre todo esa actuación policial, visto desde ahora, es bastante más complicado. Es muy complicado y es difícil. Hay que ponerse la piel de chavales que prácticamente salieron a la academia con 18, 20 años, hace 3 meses chupando guardia, porque prácticamente hay servicio, porque fue lo que hicieron prácticamente. No había los protocolos que hay a día de hoy, sin chalecos, sin cosas raras. Ir allí y encontrarse todo aquello que era el País Vasco en aquella época. Si me lo permites, vamos a continuar. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Vale, vale. Terminamos. El tema de manifestación. ¿Qué tal la vuelta a casa? ¿Qué tal la recogida? ¿Te acuerdas? No sé, ¿a qué te refieres recogida? De recogida me refiero. Se disuelve todo aquello. No, sí, sí. Perdón, sí. Ya te he entendido. Sí, sí, no, aquello se disolvió. Aquello los más beligerantes, que fue lo que cuando vieron no había nada que hacer, se fueron. Hoy en día, una manifestación así se necesita bastante más. Lo que pasa es que se improvisó. Te digo una cosa, también la temeridad por parte de los mandos nuestros. Es que ocurrió, si quieres lo comentamos luego, en la Plaza de Toros de Pamplona, una cosa similar. No se le ocurre a nadie mandar a 30 policías a disolver a 3.000 manifestantes. No se le ocurre a nadie. Que se manifiesten, no pasa nada, que se manifiesten, ya después a los responsables, lo que sea, ya sé, para eso están las cámaras, están los servicios de información que se van gastando quiénes son los que la están promoviendo. Ya después vendrá administrativamente, al bolsillo le hace más daño, incluso después, si hace falta, penalmente, si se procede contra ellos, cuando se identifique lo que le hayan promovido. Lo que no puede ser mandar 30 policías. Lo que pasa es lo que tú has dicho, era otra época. Entonces, la época de que en la calle, como decías por aquí, Iván, que fue el ministro del Interior anterior a yo presentarme allí en Vitoria, que decía que la calle es mía, ¿no? Pues eso es lo que pasa. En aquella época había la mentalidad de que la calle es mía. Y aquí nadie se manifestaba sin mi permiso. Fue una temeridad, como de las musas que se cometieron allí, precisamente porque habían otras creencias y otras formas otra forma de legislar completamente distinto. Y ya te lo puedo decir, porque lo he vivido de primera mano, que no puede haber costado un disgusto en aquella ocasión. Fue una temeridad y eso no se tenía que haber hecho nunca, pero se hizo. Se hizo y afortunadamente, te digo una cosa, estuve rodeado de gente muy valiente, demostrado, no como en la cartilla del servicio militar que se supone que es valiente, no. Esos compañeros con los que yo estuve conviviendo, esos compañeros realmente demostraron que eran valientes, o sea, no les daba miedo, se metían en donde hiciera falta y se metieron, de hecho, en ese y en otros muchos regionales que también tuve la suerte o la mala suerte de también vivirlo. Pasamos el primer día. Bien, como toma de contacto no está mal. Disolver manifestación no estuvo mal, la verdad, para toma de contacto. Podría haber sido peor. Sí, podría haber sido, claro, sí, es lo que te he comentado. Esto ya por curiosidad. ¿Estabas te dieron pabellón? ¿Te dieron residencia o No, te alquilaste, te compraste allí los primeros días estuve en un hostal, los primeros días, porque no había manera de hospedarse. Y fue una época mala para alquilar. Al final conseguir que... Porque no teníais, digamos, pabellones vuestros para vosotros. No, nosotros no tenemos nada. No había, ¿no? Nosotros no tenemos ahí nada. Y te tienes que buscar la vida. No es como la Guardia Civil, que siempre tiene un sitio donde poder hospedarse, aunque sea transitoriamente. Nosotros no, te tienes que buscar la vida. Y yo alquilé
conseguí alquilar una vivienda. En aquella época estaba muy carísima la vivienda, bueno, todavía sigue estando. Pero era algo muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día, porque fue la época donde el Vitoria se estaba haciendo bastantes construcciones, que era la autovía Bilbao-Beovia, o sea, una serie y había muchos trabajadores de fuera que estaban viviendo de alquiler. El caso es que al final conseguí alquilar una vivienda. Y mira, la vivienda era un piso nuevo, era un apartamento nuevo, era de un jugador del Alavés valenciano, que al final se fue para su tierra y alquilaba ese apartamento. Y los caseros que se lo alquilaban eran de allí, del País Vasco, de Vitoria. Son la mejor gente con la que yo me he topado en mi vida, que todavía sigo conservando la amistad con los hijos de esas personas. Que no toda la gente del País Vasco son de esta gente del entorno de ETA, no, o sea, hay gente muy buena gente. Y cuando tú te haces allí un amigo es para toda la vida. El amigo de allí es para toda la vida. Y todavía con eso sí, con los hijos de esa familia que me alquilaron la vivienda, sigo manteniendo. Concretamente la hija bautizó a mi hija cuando nació allí. Con eso, para que tú veas el nivel de amistad que tomamos. Fueron los que me alquilaron la vivienda. ¿Y cómo era tu día a día? Ya pasando el primer día y demás, ¿cómo era ya tu día a día en la comisaría allí en el País Vasco? Es que no hacías vida fuera, la vida era la comisaría. Pero incluso cuando me casé. El día a día era 24 horas de servicio y 24 horas libres. Y de las 24 horas libres, a las 12 de la mañana tenías que llamar por si había algo. Que normalmente había algo. Cuando esa frase, si había algo, tenías que llamar al sargento de seguridad, decirle, ¿hay algo para hoy? Y además te pasaban listas, soy fulanito de tal, ¿hay algo para hoy? Ah, pues mira, sí o no. Normalmente te decían que sí. Mira, llégate a las 6 de la tarde por aquí, que hay previsto que hay alguna historia. Y ese era el día a día. 24 horas de servicio y 24 horas libres. La noche la partía, porque si no sería imposible la partía, hacia primera y segunda hora. La primera desde las 10 a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Así hacían todos los servicios. Al principio los servicios, yo estaba en práctica, entonces claro, el práctica, ya sabes lo que pasa con lo que estamos de práctico, estamos en el comodín, y hacía servicio un poco de todo, hice de seguridad, hice servicio, y sobre todo muchas patrullas. En los Land Rovers que había. Yo muchas veces se lo cuento a los jóvenes y dicen, esto es imposible, lo que tú me dices, sí es posible, te voy a contar lo que es posible. Cuando yo llegué allí, menos mal que tardaron un poco en quitarlo, los Land Rovers que había, algunos, no todos, eran de lona, para que te hagas una idea. Vitoria, el que conozca el clima de Vitoria, que no es el clima de Vitoria de hoy en día, no era el que había antes, que yo he llegado a conocer allí temperatura de 15 grados bajo cero, en un Land Rover de lona, patrullando. Pues son los Land Rovers que no eran todos, no hay que exagerar tampoco. Habían 2 o 3, pero eran operativos y se utilizaban. Y ese era el día a día. Hacía mis patrullas y hacía siempre con las precauciones, siempre cuando tú entrabas allí de servicio, el día a día estaba de servicio, no como tú ves aquí a los patrulleros de la policía, de la Guardia Civil, que van pendientes, ¿no? Pero relativamente relajados. Allí no. Allí más de una vez teníamos que patrullar porque te daban el aviso a través de la radio de que habían localizado, se había visto un comando de ETA, algún sospechoso de ETA, entonces muchas veces tenías que patrullar con la pistola de juguete en la mano. Y digo la pistola de juguete porque íbamos con el 9 corto. Ese era el arma que teníamos en aquella época. El 9 corto. Es que ha llovido, de aquella época llovió bastante. El 9 corto, que nos disparaban enfrente, tenemos uno que te disparaba con un Kalashnikov y tú tenías que hacerle frente con un 9 corto. Y yo he visto el disparo de un 9 corto, el efecto que hace y es para darse de raíz. El 9 corto, yo no sé si tú lo has visto, yo sí lo he visto. Yo he visto el 9 corto con un tiro y que el tío corre como un galgo y se había enterado. No, porque no tiene la fuerza de penetración y sobre todo la fuerza cinética que se queda en el cuerpo es nula. Entonces no para. Entonces o le das en la cabeza, o le das en la espalda, o le das en la cadera. Si no, no haces nada. No haces nada, efectivamente, sí. Yo lo he visto. Y después, sí, después medio desangrado, lo han encontrado.
pero que, porque sale hechizo, lógicamente tiene la rota una arteria o lo que sea, una vena, y se ha medio desangrado, pero que de momento de poderle parar ninguno. Pues con eso te enfrentabas tú a lo que enfrente tenían pues armas de guerra. Después poquito a poco fueron armándonos poco a poco, mientras tanto, pues siempre íbamos un paso por detrás de nosotros. Ese era el día a día allí todos los días. Y eso, lógicamente, el día a día, como te he dicho, el día a día en cuanto a la patrulla, después la clásica amenaza de bomba, la amenaza de bomba que muchas veces eran verdaderas y otras no eran tanto. Allí fue cuando vi el efecto devastador que puede hacer una bomba, lo vi personalmente. Allí fue el primer compañero que vi destrozado por una bomba, que no lo mató, pero le destrozó las manos, que fue un artificiero. No sé si me voy del hilo de lo que me estás preguntando. No. Va bien, sí. En aquella época estaba el TEDA, que el TEDA había que echarle muchos bemoles, ¿sabes? Para estar en el TEDA, no es como ahora. Ahora tienen robot, tienen una serie. En aquella época era todo artesano, ¿sabes? Y pusieron una bomba en nos dieron, claro, como el cuartel de la Policía Armada se había hecho pequeño, nos cedieron un cuartel del ejército, le llamaba el AME, la agrupación mixta, no sé qué historia, no me acuerdo, era del ejército, era enorme, era un cuartel enorme, y nos lo cedieron. En ese cuartel ya empezamos a hacer servicio, pusieron una bolsa, el compañero que estaba de servicio vio la bolsa y dio el aviso, lógicamente, al cabo primero de seguridad. El cabo primero se asoma, ve, dice que esto es muy raro, llama el TEDAX, viene el TEDAX y viene un sargento. El sargento cuando viene dice, esto es una bomba, aquí hay que cortar. Digo esto, te cuento esto porque lo fui testigo de primera mano. Yo estaba de servicio de patrulla, cortamos una calle por un lado, cortamos la calle por otro, yo a una distancia prudencial y el sargento con una pértiga de 5 metros moviendo era tan tosca la bomba que era lo más el sargento lo dijo, era usted una bomba de péndulo. Empezó con la pértiga de 5 metros a moverla y la movió un poquito, claro, lógicamente el set de péndulo pues no tardó nada, estalló. Él tenía un escudo protector, era el único que llevaba como protección. El escudo se lo arrancó de la mano. Yo estaba, no sé, 100 metros estaría, o quizás menos, no me acuerdo ahora mismo. Y noté, vi el destello, porque eso fue un destello, el relámpago, un destello, y al poco tiempo noté la onda expansiva, cómo me tiró la gorra. Y yo estaba detrás de un coche. Yo estaba detrás de un coche. Detrás del coche que estaba cortando en la calle. Y noté el calor, o sea, digo, increíble. Y después, claro, las quejas, fuimos corriendo y estaba el sargento con las 2 manos completamente destrozadas. Se le había destrozado las 2 manos. Ese sargento después fuimos a prestarle servicio de protección. Entre ellos me tocó unos días después, ya lo habían operado, y tenía las manos pues sujetas con alambre, una especie de alambre, porque no podía, había que hacérselo todo, había que darle de comer y todo, no podía hacer nada. Ese sargento ya no lo volvió a ver más, porque ya después le dieron el alta y lo mandaron a su tierra, ya directamente ya lo jubilaría, porque lógicamente ya no podía hacer nada, lo jubilaría en aquella época. Eso es una anécdota de las muchas que yo estaba viviendo allí del día a día. Hay muchísimas más. Sí, hay unas cuantas. Podríamos estar hablando de estas ideas que se me ha olvidado. Sí, después se me ha ido acordando. Hay muchísimas más. Y sobre todo también, claro, porque llegarían relevos, llegaría como la carne nueva o los novatos, por así decirlo. ¿Recuerdas cuando llegaron, digamos, reemplazo a tu mismo destino? Sí, claro. Vamos a ver. Antes de eso, me gustaría contarte una anécdota que fue la que más me ha... Por favor. Para ir cronológicamente. Sí, después vino... yo llevaba... por contar unos meses allí, mira, te voy a decir la fecha. ¿Tú te acuerdas que te comentaba anteriormente de un compañero con el cinturón que salió detrás del sargento? Por eso te dije que más adelante te comentaré lo que pasó con ese compañero. En aquella época,
es que no me gustaría estar divagando tanto, pero se me viene la idea a la cabeza. Mi casa es tu casa, puedes hacer lo que quieras. Y ahora te cuento lo de aquella época. Ese compañero, el día 24 de diciembre del año 1977, a las 10 de la noche, entrábamos de servicio de seguridad. Bueno, en el ejército le llaman prevención, ¿no? Me parece, ¿no? Seguridad del edificio. Entre ellos estaba yo allí de servicio con este compañero. Estaba un cabo y 3 compañeros más y yo. Ese compañero, yo no estaba en el puesto. Yo me tocaba la hora de mi hora libre, estaba allí hablando con el cabo. Y escuchamos en la oficina del sargento voces, ¿no? Y voces, y una silla que se cae, un mueble que se cae. Y este compañero que te he dicho antes con el cinturón sale corriendo y el sargento detrás de él diciendo, cogedlo que este tío está loco, cogedlo que este tío está loco. No dio tiempo porque salió delante nuestra y salió corriendo. Y claro, el cabo salió detrás de él y yo detrás de él. Y nada más volver a la esquina del cuartel lo veo que saca la pistola, el 9 corto y se pega un tiro en la cabeza. Se mató delante mío, literalmente. Vi cómo se voló la cabeza delante de mí. Eso te lo digo porque es que eso me impactó, porque era un compañero que un rato antes yo había estado hablando con él para distribuirnos lo del servicio. ¿Y por qué ocurre esto? Ese compañero no estaba bien, como muchos otros no estaban bien. De aquello que le ocurrió con el sargento, en vez de mandarlo a un médico, que es lo que tiene que haber hecho, a un psiquiatra, porque lo necesitaba, porque aquello, había un altísimo porcentaje de gente que no estaba bien, porque se vivían situaciones como esta a diario, y eso te impacta, el famoso shock postraumático, que todo el mundo se reía. Eso de lo que a día de hoy se hace un trifling, de cuando ha pasado un altercado táctico de uso de violencia, que te juntas con tus compañeros luego, lo comentas, ves para intentar que esa presión, esa mochila que tú tienes, soltarla para que no te pese durante el resto de tu vida. Eso se hace ahora, que es, digamos, está de moda, por eso decimos, bueno, está de moda, que se sacó el estudio después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que mucha gente traía mucho lastre, todos esos combates, y la mejor manera que para poder quitarte ese lastre era hablarlo, con gente que te entienda, con gente que estés cómoda y que no te juzgue tu actuación por todo lo que ha pasado. Pero obviamente en aquella época pues es difícil. No, aquella época es que de aquella época, de aquel incidente que hubo con el sargento y otros más que este compañero ya había tenido, ya arrastraba incidentes, pero incidentes porque es que no estaba bien. En aquella época, ¿sabes tú cuál es la cura que le hacían a estas personas, a este tipo de compañeros que tenían este tipo de disfunciones? Lo metían 15 días en el calabozo. Eso fue, 15 días del calabozo, de arresto disciplinario en el calabozo. Y en el calabozo estamos hablando de profesionales, que no estamos hablando de reclutas, de profesionales. Yo era muy joven, yo tenía 23 años, pero había gente que tenía 30 años, tenían 20 y tantos, 30, ya eran veteranos. Este compañero era mayor que yo tenía 23 años y este compañero era mayor que yo. Le metieron 15 días en el calabozo en aquella época, para que se hagan una idea, era detenido, como si fuera un vulgar detenido. Entonces lo sacaban 1 hora al día para que le diera el sol, ¿sabes? Al patio, 1 hora al patio. Con un compañero que en aquella época nos mandaron, había, como se dice, era el Z45, el que había, el naranjero famoso, y después nos mandaron los Z70 como arma. Un compañero con un Z70 apuntándolo mientras que se paseaba en el patio. Y la mujer lo tenía que ver en esas, el que estaba casado o tenía familia, lo veía en esas circunstancias, durante 1 hora en esas circunstancias. Una persona que ya de por sí está enferma, tú le sometas a esa presión una y otra vez, al final como acaba pegándose un tiro en la cabeza, no sino hubieron más que se pegaron tiros en la cabeza. Y eso, entonces, claro, en el eso ejército... está muy, sí, si me lo permites, es que todo, es, digamos, toda esa historia, porque se habla mucho, sobre todo, y aparte yo he traído aquí gente veterana de aquella época, se habla mucho sobre todo la lucha de aquella época, los buenos, los malos, todo lo que pasó, pero esa gestión de estrés de esos policías, de esos guardias civiles de aquella época es complicada. Hubo muchísimo suicidio en aquel momento. Aparte en el ejército también pasaba, sobre todo allí en el País Vasco, eso era complicado de gestionar, porque no había un protocolo a seguir para una persona que tuviera ideas suicidas en ese momento. En esa época, y lo que se arrastró después.
El último suicidio de compañero mío que estuvo conmigo en el País Vasco fue en diciembre del año 2024. Suicidio. Compañeros con problemas de alcoholismo que han acabado con su vida. Te puedo contar en mi plantilla como 3 o 4 compañeros, una plantilla pequeña, 3 o 4 compañeros que han estado en el País Vasco. Con problemas de alcoholismo, divorcios, separaciones, problemas con los hijos. Se calcula que entonces en torno a 14, en el libro también lo pongo, yo no es un invento mío, son las hemerotecas, se pueden ver, 14.000 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que han, de alguna manera han sufrido el famoso síndrome del norte, del shock postraumático, ¿no? Sin ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de cura, sin ningún tipo de contorno de nada. Yo por eso el motivo de escribir el libro es también porque yo tengo la sensación de que eso quiere olvidarse. Hay la administración o la administración o quien sea quiere que eso se olvide, que pase la historia. Y eso algunos no lo olvidamos porque lo hemos sufrido. Yo también lo he sufrido en aquella época. Es que la parte política, sobre todo la parte de ETA, es que no interesa. Porque obviamente ETA eligió el camino de la paz y hacer política. Yo siempre lo diré, que ETA no eligió el camino de la paz, lo obligaron a cogerlo. Porque Ergar y Ergüey, y aparte todas las fuerzas y cuerpos del Estado que estaban allí, le dieron tantísimo por el culo que al final, y cogieron a los grandes, a los jefes, y los grandes jefes se piraron. Por eso los grandes jefes siguen en busca y captura a día de hoy, que tienen 80 y pico años, pero siguen en busca y captura, porque se piraron, porque vieron las cosas como vieron, que le daban tanto en esa lucha, en el hecho de los buzones, los espías, todo lo que había allí, que digamos, colapsaron la banda terrorista ETA, le hicieron un picadillo en ese sentido, que decidieron, digamos, soltar las armas, como dicen ellos, y hacer política. Pero no porque ellos quisieran, sino porque habían perdido la lucha. No había dónde seguir, ¿no? Sí, pero vamos, que a nosotros los que hemos sufrido aquella gente, hombre, es que me diga a mí ahora, resulta que el hombre de paz se llama Otegi, se llama el hombre de paz, pues la verdad es que yo me da la risa. El Otegi, que yo estuve buscándolo allí porque había secuestrado a un industrial allí, estuve allí buscándolo allí en Vitoria porque había un industrial de Vitoria lo había secuestrado y lo tenían allí, bueno, no recuerdo, si de UCD, creo que era un industrial de la empresa esta de la Michelin, creo que era del conflicto que tenía con la Michelin. Y lo habían secuestrado y ahora resulta que ahora es un hombre de paz. Estábamos buscando, lo tenían un zulo. El hombre de paz tenía un zulo a este industrial allí, pero bueno, eso son otras historias. Bueno, la pregunta era que la savia nueva que venía, ¿no? Sí. Me pregunta. Es que mira, vamos. ¿Cada cuánto tiempo llegaba, digamos, sangre nueva? Es que, mira, es que la academia echaba cada 3 meses policía te mandaban, ¿no? Lo que pasa es que fue una época fue cuando se promulgó la famosa ley en diciembre del año 78, la ley de policía. No teníamos ley en toda la normativa que tenemos, por la que nos regíamos, era del anterior régimen, ¿no? De la época de Franco, para que lo entendamos. Entonces me hicieron una ley para que la gente lo entienda. ¿vale? Sí. Entonces, bueno, fue la época aquella en el año en diciembre del año 78 ya se promulga la famosa ley claro, vinieron gente de práctica con la misma circunstancia que yo. Cuando sí hubo una gran afluencia de gente nueva, recién salida de la academia, que no tenían ni idea de nada, como yo cuando yo llegué, fue en el año 78 cuando la famosa ley esta de la ley orgánica 78, sí, que fue la época donde se dispuso que en esa ley famosa que las ciudades con más de 20.000 habitantes contaran con Policía Nacional. Entonces los pueblos no había, en las grandes ciudades no había, los grandes pueblos, para que no entendamos, pueblos, que no son pueblos, son ciudades de las distintas provincias. Entonces en mi provincia, para que te hagas una idea, hay comisarías ya en Ronda, en Marbella,
Estepona, Antequera, hay ya comisaría, como tantas otras ciudades de otras provincias de España. ¿Qué es lo que pasa? Improvisaron allí unas ampliaciones de las plantillas, pero ¿qué pasa? Nos dejaron a la gente del norte, nos dejaron sin personal. Entonces mandaron un montón de gente de la academia, policía recién jurado del cargo de la academia. ¿Y qué es lo que ocurre? A los más veteranos, entre comillas, los de veteranos entre comillas, como en el caso mío, que llevaba allí un año, llevaba un año escaso, pues nos nombraron jefes de radiopatrulla, porque los cabos hacían las veces de los sargentos, y así sucesivamente, porque no había gente. Y así, y yo estuve de jefe de radiopatrulla. ¿Qué es lo que pasa? Que me pusieron a patrullar, fíjate, tus veteranos con un año de policía, a patrullar con 5 policías más que el que más llevaba un par de días de jurado el cargo. Esa era la dotación que yo llevaba. El más veterano normalmente era el conductor, que el conductor eran fijos, ¿no? Eran allí de la plantilla, eran fijos. Pero los demás, todo gente nueva. Esa era la gente nueva que empezó a llegar. Y con eso yo no, ahora allí te hacías veterano en 2 días, rápido. Cuando tú escuchas las manifestaciones, las balas de silbar, las bombas y todo eso, te haces veterano rápido. Supervivencia, es cuestión de supervivencia. Estuviste 5 años, ¿no? 5 años y medio, más o menos. Sí, sí. La peor, digamos, la situación más complicada de aquellos 5 años, ¿la recuerdas? Son muchas las complicadas. Es que complicadas son muchísimas. Es que, mira, para mí personalmente, me tengo que retrotraerme ya a las vísperas de ya venirme, a mi plantilla a Juan Girona en Málaga. Cuando los mundiales de fútbol. Fue la época más angustiosa porque ya estabas trasladado y ya estaba y comenzamos a hacer el servicio más peligroso que había de todo. El servicio más peligroso era proteger las antenas de televisión. Las antenas, ¿cómo se le llama? Tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo. Había los repetidores de televisión. Entonces, en Vitoria concretamente, estaba en un monte que se llama el Monte Zaldiarán, en lo alto de un monte. La gente que conoce el País Vasco, aquello es muy frondoso. Y hay helecho, hay árboles, aquello es muy frondoso, es un bosque muy frondoso. Entonces teníamos que ir por una carretera de tierra, por un carril de tierra, hasta arriba del todo, y sin protección ninguna. Entonces, el tramo podía durar como un cuarto de hora aproximadamente de carretera de tierra, de carril de tierra, rodeado de bosque nada más. Estábamos siempre preocupados de que un día nos pusieran un pepinazo y nos volaran a algunos de nosotros. Entonces, para no pillarnos el horario, hacíamos los relevos a trebolillo, lo que coincidiera. Uno lo hacían a las 16 horas, otro lo hacía a las 24 horas, otro lo hacía dependiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenías que ir con todo el habituallamiento para tú poder comer durante esas 24 horas porque no había manera de bajar para abajo. Allí nos colocaron para protegernos del frío. Afortunadamente fue en los meses de verano que nos hizo una furgoneta de las más antiguas que había, la tenemos arriba y allí para protegernos en caso de que lloviera y eso, para protegernos nosotros. Allí estábamos pues con un rifle de mira telescópica, claro, por la distancia, ¿no? El NATO, el famoso NATO del 762 que te he dicho anteriormente, el Z-70 y después las armas reglamentarias que teníamos, que ya no teníamos las pistolas de juguete como te he dicho antes. Y ese era el servicio más angustioso que yo he tenido que hacer, porque ya digo, joder, ahora que estoy trasladado, ahora lo único que hacía falta que me pegaran un pepinazo. Era la preocupación esa, ¿no? Ya mi mujer ya estaba en Málaga, viviendo en Málaga con mi hija, que había retornado, la había mandado yo en avión a Málaga, y esa es la situación. Pero situaciones son muchas, yo no sé, yo te puedo hablar de situaciones traumáticas que he vivido. Traumáticas personalmente, ¿no? Mira, no sé si me lo permites, para cambiar un momento este tema, si me lo permites, un cambio. Sí. Para, digamos, hacer mejor la pregunta.
¿Recuerdas alguna detención que llegaras a hacer? ¿Alguien del terrorista esta? Si Sí, tuviste la claro, oportunidad de enganchar a alguno. un comando que lo cogimos. Un ¿Lo puedes comando. explicar, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, ten en cuenta que yo el servicio que hacía era de seguridad ciudadana. Un vehículo que vimos con 4 elementos en un coche de madrugada y lo identificamos. Fuimos identificados, tomamos todas las medidas de seguridad. Yo era el jefe de dotación. Los compañeros, allí no hace falta a la gente decirle lo que tenía que hacer, ¿sabes? No, eso es lo bueno que tenía que ir. Allí no es como... Allí estábamos la gente con cura de espanto y lo primero es la autoprotección. En aquella época pues, no patrullábamos un solo vehículo, patrullábamos 2 vehículos. Uno que era el que intervenía y el otro, te está hablando del Z, las famosas lecheras, el 131 Super Mirafiori, que era lo más moderno que nos enviaron después, porque al principio era el 1430 el coche que había, el SEA 1430, el anterior. Entonces, uno detrás de otro. Entonces, la gente, cuando ya nos comunicamos, vamos a parar a ese coche por el equipo del coche, que esa gente tiene muy mala pinta. Entonces, en el caso mío, yo con el compañero que es el conductor y el que venía detrás, salimos y los otros 3 compañeros que iban en el coche de atrás, con los Z70, a tres bolillos se repartieron. Claro, esta gente cuando vieron el despliegue, que no nos lo dijo nadie, que ya lo sabíamos nosotros, cuando vieron el despliegue, pues no... Lo que pasa es que no era un comando... No era un comando... El ejecutor, el que ejecutaba, era un comando de información, ¿sabes? En cuanto pasé las afiliaciones por el equipo nuestro, a la emisora, para que se identificara, el entonces cuerpo superior, que lo escucharon, se lo tardaron muy poco. Decir, ¿dónde estáis? Y se los llevaron. Nosotros los detuvimos y ellos se los llevaron, pero bueno, no importa. El caso es que se lo quitamos de la circulación. Los que se apuntaron, yo nunca busco medallas ni premios. Yo he hecho mi servicio con total honestidad, lo más, y ya está. Me da igual que se apunte la medalla después. El caso es que quitamos a 4 malos de la calle, ¿sabes? Esos días cogimos un comando de información que son más dañinos que el que ejecuta, porque eso le va indicando, tenéis que matar a este y a este, y de toda la información para matarlo. Lo quitamos de la circulación. Ya por curiosidad, ¿recuerdas quién era? ¿Los nombres? No me acuerdo de quién era. No recuerdo quién era. No recuerdo, ahora mismo no recuerdo. ¿Llegaste a hacer alguna detención más en aquella época? Sí, hombre, claro. Sí, varias detenciones. En comando, sobre todo la parte de comando esta, si te acuerdas. No, de comando de ETA no. De como comando no, pero como etarra así, aislado sí. Sí, aislado sí que lo detuvimos, que estamos en busca y captura. Lo que pasa es que ahora los nombres no me acuerdo. No me acuerdo. Lo que sí hay... No sé si no dejar de pasar las situaciones, los compañeros, que es lo que a mí el detener a comandos de ETA, eso nunca me ha preocupado. Yo siempre lo he cumplido, lo he detenido, lo he puesto, lo he presentado lo que son entonces las antiguas inspecciones de guardia, lo he presentado en inspecciones de guardia y de ahí al juzgado. Y que el juez resuelva. A mí el motivo que me da de escribir el libro son la vivencia que yo he tenido personales, ¿no? Hay situaciones, tú has dicho antes, me preguntaste que situaciones que yo haya vivido angustiosas, sí, claro que lo he vivido. Yo te puedo contar 2 que me han marcado de por vida. Hubo un atentado muy serio muy serio. Mira, te lo voy a contar desde el principio. Si tú tienes que hacer alguna pregunta, me lo dices, pero es que yo me empiezo a acordar. Estoy hablando y me empiezo a acordar de... Por favor. Tú empieza como quieras, desarrolla como quieras, no hay prisa. En el libro, es que todo esto lo expongo en el libro. Mira,
mi novia, me fui y yo tenía a mi novia en Málaga, ¿no? Y lógicamente en aquella época no es como ahora, que hay asuntos propios, hay las vacaciones. Después nos dieron un mes más de vacaciones, de liberación psicológica. Le llamaba, éramos 2 meses lo que teníamos al mes, después, pues mucho después, ¿no? Pero al principio era un mes nada más y ya está. Entonces yo tenía a mi novia en Málaga que le dije, mira, esto es lo que hay, yo no te puedo ver hasta el año que viene. Entonces nos casamos y les dije, si la única solución, si quieres te vienes para acá, si no, te habrá que esperar. Dice, no, yo me voy. Mi mujer fue valiente también. Dice, yo me voy para allá contigo, nos casamos y nada. ¿Por qué te cuento esto? Porque, bueno, yo estaba, en aquella época había que, para tú casarte, tenías que pedir autorización a la superioridad y al cura, y al cura también. Allí tenemos el ¿cómo se llama, hombre? El párroco de... el párroco de la iglesia. Sí, bueno, no, de la iglesia no. El cuartel teníamos su propio párroco. Sí, al pater. El capellán. Entonces, tú tenías que solicitar una instancia escrita y tenías que ir con una póliza de 25 pesetas. Ese día, casualmente, coincidió con mi compañero, con Joaquín, mi compañero y amigo mío, que hacíamos servicio juntos, y sale, y dice, hombre, Paco, dice, tú vas a presentar, también vas a presentar la instancia para casarte. Digo, sí. Dice, mira, tú no tendrás 25 pesetas por casualidad. Dice que no tengo 25 para la póliza. Digo, sí, hombre, toma, total, que se la di. Digo, bueno, yo luego te la pago, tranquilo, me tomo un café o lo que sea. Y te cuento esta anécdota de que era mi buen amigo Joaquín, que se casaba. Al poco tiempo te instauran, el ministerio tuvo la brillante idea de poner las patrullas, famosas patrullas a pie en el País Vasco. Tú imagínate, patrullas a pie en el País Vasco. Las quitaron poco tiempo después a base de muertos. Este Joaquín, cuando la unidad que yo estaba, que era la compañía de la móvil que le llamaba, que hacemos las patrullas de a pie, cuando nos pusieron las patrullas de a pie a nosotros. Había que dividir la gente. Entonces, la mitad haría 0,91 y la otra mitad patrulla a pie. ¿Qué es lo que pasa? Que la patrulla a pie no hacían noche, ni hacían de mañana o tarde y a casa. A mí me tocó los Z. Perdón, las patrullas a pie. Me tocó las patrullas a pie. Y a Joaquín le tocó el 0,91, que es 24 horas de servicio y 24 horas libres. Entonces, la mujer se había quedado embarazada y tenía un embarazo de riesgo. Y me dice, mira, Paco, pasa esto. A mí me ha tocado la 091, que tiene la patrulla. ¿Te importaría cambiarme para pasar por la noche con mi mujer, que mira, tiene esta situación? Y digo, joder, Joaquín, sin problema ninguno, te lo cambio. Yo paso al 091 y tú a la patrulla a pie. No sé si un mes después, creo que fue un mes después, es que no recuerdo quién fue el terrorista, me parece que fue el desgraciado este que entrevistó el Évole no hace mucho. Sí, ya sí. Su Ternera. Sí, creo que sí, ya sé que. Ese día jugaba el Alavés con el Deportivo Jaén. Ese era un domingo por la tarde. Entonces las patrullas a pie no es como ahora. No había equipos móviles. Ahí tenías que proveerte. La patrulla a pie, fíjate tú en qué circunstancias trabajábamos. Tenías que proveerte de moneda. Y si había alguna anomalía, alguna incidencia, tenías que llamar por teléfono al cuartel o a la comisaría. Y había un cabo de recorrido que cada X tiempo lo recorría. Entonces el cabo se quedó citado con esos compañeros. Lo que era en el matadero el barrio de Zaramaga, el matadero de Vitoria, se quedaron citados allí y con el Land Rover. Entonces tú imagínate, 8 horas patrullando a pie, pues estaba la gente, se metieron en el Land Rover para abreviar, se metieron en el Land Rover y el conductor, el Miguel Raya Aguilar, era de Jaén y estaban escuchando el partido de fútbol de Jaén con el Alavés. Me enrollo para decirte qué es lo que pasa. Se metieron dentro y nada más meterse dentro, salieron de las inmediaciones, estaban allí esperándolo, porque ya lo habían captado de otras veces. Salieron dos con fusil ametrallador y escopeta y ametrallaron el vehículo. Joaquín murió. En ese le pegaron, solamente murió de un disparo en el occipital, que le entró en el occipital y lo mató. Murió Miguel Raya Aguilar
también murió, que era el conductor, y al poco tiempo después, ya a consecuencias de las heridas, murió Vicente del Val, que era de mi promoción de la academia, murió a consecuencia de las heridas. Y eso, como tú comprenderás, yo me libré. Joaquín lo pagó con su vida, pero ese atentado podría haber sido mi hijo, me impactó, como tú comprenderás. Y quiero contarte una anécdota para que tú veas la maldad de algunas personas, la maldad, que cuando murió Vicente del Val, yo estaba en la puerta del hospital, era mi amigo, ¿no? De mi promoción, y yo los conocía a todos, y que eran de mi unidad. Tú imagínate, tú que eres militar, que tú estás conviviendo con tu escuadra, con la gente de tu escuadra, que la estás viendo a diario. Pues esa es la gente de mi escuadra. En la escuadra, te hablo en términos militares para que tú entiendas de la convivencia que había con ellos, ¿no? De mi pelotón. Vicente, yo estaba en el hospital porque nos habían dicho que se acababa de las infecciones, lo habían matado. Había muerto de las infecciones, las heridas, se infectaron y murió. Y estaba yo en la puerta de esto es una anécdota que no figura en ningún sitio, ni no hay manera de demostrarlo ni nada. Y estaba en el hospital y llega un señor y dice, ha muerto su compañero, ¿verdad? De infecciones, ¿verdad? Digo, sí. Es que aquí es muy fácil de morir. Dice, mira, una herida, tú pasas un apósito debajo de la cama del sopier y lo pones y con eso te puede matar a una persona. Ahí lo dejo. Tú creo que tú me entiendes a qué me refiero. El murió este compañero de la infección no quiere decir que fuera esa la causa, pero te lo dejo. Ese señor, yo deduzco, porque sería con mucha confianza del hospital, era un sanitario. Y sabía de qué estaba hablando. El caso que murió de la infección. Como esta anécdota que te cuento y otras muchas más, hay compañeros que cuando tenían algún problema así importante, se iban a la provincia de Burgos o a la provincia de Cantabria, entonces Santander, para que allí lo curara otro médico, porque allí no se fiaban los compañeros de... todo esto hay que mirarlo en un contexto, porque es en un contexto de la convivencia. Yo sufrí también mis propias carnes allí, no conmigo, con mi mujer, lo que le hicieron, que no lo voy a contar aquí, porque son cosas íntimas de ella. La brutalidad de algunos sanitarios, no todos, había muy buenos profesionales, que coincidía que te cayera con uno de estos elementos muy simpatizantes del mundo Aberchales, pues te amargaba, que te podía hasta matar. Y yo lo he sufrido en mis carnes también. Esto es lo que te estoy contando, también lo he sufrido en mis carnes. Lo que pasa es que a tiempo lo conseguimos. Lo dejo así ambiguamente porque tampoco no quiero entrar en detalles, ¿no? De una cosa muy íntima, de lo que nos podía haber pasado también. No conmigo, también con mi mujer, en cuanto se enteraron de que era la mujer de un policía nacional. Eso es una anécdota. Si tú quieres te cuento... Si me permites, para cambiar, quiero hablar también, digamos, cambiar de tema. Ahora seguimos. Pues claro, estamos hablando, te pegaste 5 años y medio, subió tu mujer, mucho trabajo, mucha guardia. ¿Qué tal el ocio? Me refiero, tu tiempo libre. Si había, de lo poco que había, ¿qué solías hacer? Bueno, sí, solía ir con... Lo que pasa es que allí poco. Es que iba siempre... No, salíamos también, pero siempre con la precaución. Siempre con las medidas de precaución. Lo que pasa es que yo me compré un coche, un R8 me compré, famoso Renault R8, y ¿sabes lo que hacía? Cogía mi coche, cuando teníamos ganas de estar relajados, nos íbamos a Miranda de Ebro, a unos 30, 40 kilómetros de Vitoria. Aquello era territorio... Neutral. No era territorio hostil, ¿no? Y allí nos relajamos, pero allí sí salíamos, sí, pero siempre con las precauciones. Siempre con el coñazo del revólver 38 especial de 4 pulgadas que nos dieron, nos sustituyeron a la pistola de juguete, y así vamos tirando con muchas precauciones. Ahí, bueno, a 2 tactics que todavía lo sigo poniendo en práctica. Es curioso de aquella época. Nos pasa a muchos policías, no solamente a policías, muchas personas. Yo soy incapaz de entrar en un bar, por ejemplo, en un restaurante, y sentarme de espalda a la puerta. Yo tengo que estar viendo quién entra y quién sale.
porque si no, no puedo estar tranquilo, me pongo nervioso. O sea, salíamos, pero así vivíamos dentro de todas las limitaciones que tenemos, no podías relacionarte. Bueno, yo sí empecé ya a relacionarme con esta familia que te he dicho antes, que nos alquilaron la vivienda, los hijos, sí, eran más o menos de mi misma edad, nos relacionábamos con ellos y algunas personas más. Pero lo que es una vida social no podía. La vida social la hacíamos entre nosotros mismos, entre los compañeros. Era una vida social, nos conocíamos los matrimonios. Esa es la vida social que hacíamos nosotros. Y cuando aisladamente tú salías era con todas las precauciones. Así en Vitoria es muy típico los pinchos, ¿no? Lo que aquí le llamamos en la parte sur la tapa, allí era el pincho, ¿no? El pincho, el famoso pincho que tú lo ibas y nos tomamos los pinchos, pero siempre extremando las precauciones, como te he comentado anteriormente. Nunca, por ejemplo, allí la fiesta de la Virgen Blanca, que era la fiesta principal de allí, nunca he disfrutado de ella, esa fiesta, porque cuando era la fiesta esa, allí estaba todo el mundo doblando por los follones que se formaban. Nunca he podido disfrutar de ella porque no se podía. Las fiestas populares y las fiestas populares, allí algunas veces mejor ni aparecer, por si acaso. Por si acaso ni aparecer siquiera. Y durante esos 5 años, ¿cómo te afectó psicológicamente el vivir siempre en estado de alerta en aquel momento? Allí no lo notaba. Allí no lo notaba. Allí mientras que tú estabas allí, tú te estabas relacionando con los compañeros. Es más, entrabas de servicio y lo hacías con relativa alegría, ¿no? La convivencia está con los compañeros. No te afectaba. A mí, en mi caso, personalmente, me afectó después, cuando ya me trasladaron ya es cuando ya la cosa, ahí vi lo que era, cuando pegué el bajón. Cuando ya rodeado de mi gente, mi madre que estaba viva, mi padre, estaban vivos los dos, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, eso, cuando estaba rodeado de mi entorno, mi núcleo de familia, ahí fue cuando ya ahí sí cuando sí me afectó, me noté que me afectaba, pero el tiempo que yo estuve allí, no. Hombre, te he comentado que mi pastor, la anécdota esta que te contó de mi compañero y otros compañeros que he visto de morirse también, en atentados, siempre en atentados, pero que lo asumía yo, o sea, eso lo digería en aquella época. Cuando te relajas, cuando ya te olvidas de aquello, que estás bien relajado, es cuando ya se te viene todo encima y fue cuando se produce el bloqueo. Ya no quería yo hablar del tema con nadie, ni con mi mujer siquiera. No hablaba con nadie del tema que... Además, ni con los mismos compañeros míos que no habían estado allí, no hablábamos. Incluso los que habían estado destinados conmigo allí en Vitoria, no hablábamos de aquello. No lo hablaba. Había se producido un bloqueo que como anteriormente te he dicho, se empezó a desbloquear durante la famosa pandemia. Pero o sea, que me afectó después, que sí tuve yo el tratamiento durante 3 meses porque estaba la ansiedad no me dejaba ni de respirar siquiera después, cuando ya en mi plantilla. Y del libro, para que también, obviamente, no quiero dejar el libro fuera de la charla, ¿cuál fue el capítulo más difícil para ti a la hora de escribirlo? Hay una anécdota que sí, el más difícil de escribir, mira, otro muerto, otro compañero. El más difícil para mí, un gran amigo mío, un gallego, Antonio Ferrero. Ferrero, no Ferreiro, de Ourense. Este compañero del TEDAS. Es que, claro, tú me dices la más difícil, es que tuve que revivirlo entonces. Más difícil, si quieres te lo cuento el motivo porque fue más difícil. Estábamos como siempre, esta gentuza que te formaba las manifestaciones y te habían formado otra manifestación por la independencia, la historia, siempre te la forman por algún sitio. Y ese día estábamos todos doblando, todos los libros estamos allí en el cuartel. Estaba el cuartel a tope de gente, el bar estaba lleno de gente. Entonces viene Antonio Ferreiro del TEDx, también compañero del TEDx, y me dice, y lo veo de venir con su niño pequeño, un niño yo le calculé entonces 3 años, pero después le sube que eran 5 años lo que tenía. Digo después por lo que te voy a contar ahora. Y me dice,
¿qué hace aquí, Paco? Digo, pues mira, otra vez doblando, Antonio. ¿Y tú qué haces aquí? Dice, nada, que he venido a hacer un vistazo aquí. Libre de servicio. Y escuchamos por los altavoces que dice, equipo te da urgentemente a prevención. Y digo, joder, algo hay, seguro. Baja el equipo TEDA, lo que estamos de servicio, y Antonio dice, yo voy a bajar también, voy a hacer un vistazo a ver qué es lo que hay. Digo, pero joder, si estás libre, o que te quede con el niño. Dice, mira, ahora vengo, si eso. Al rato viene, a los 5 minutos. Me dice, Paco, ¿que te quieres quedar con el niño? Aquí, digo, vale, sí, y le vuelvo a decir, pero estás libre. Dice, no, es que hay poca gente, y ha habido una alarma, un taxista que lo han secuestrado y el taxi ha aparecido en la carretera de Logroño. Y voy a saber, pues si los compañeros necesitan ayuda. Ya no lo volví a ver más este compañero. Me quedé yo allí con el niño. El compañero estaba libre de servicio. Habían puesto una trampa bomba y el compañero le estalló en el pecho la bomba. En el pecho literalmente, porque se agachó para recoger una gafa de sol, creo que es la que era. Las gafas de sol estaban conectadas como a un sedal y le estalló en el mismo pecho la bomba. Con decirte que una semana después estaban buscando con un detector de metales la pistola y no la encontraban. Y todavía de una semana después aparecían restos humanos del compañero este. Y yo me quedé allí con el niño. Y se lo llevé al sargento de prevención y le dije, mire, que es el hijo de Antonio. El compañero dice, joder, vaya tela. Me dice, vaya tela, ahora no, esto es marrón. Digo, pues mira, si de esta forma tienes que llamar a su nombre a decirle lo de Antonio. Y ese día me derrumbé. Ese día fue cuando se me vino, me derrumbé. Porque fue una situación muy traumática, muy dura. O sea, con tu amigo que le pase de golpe eso, pues entonces, por eso te he comentado que era una situación dura. Te puedo comentar, es que son muchas situaciones, pero las que más me ha afectado directamente han sido este tipo de situaciones, ¿no? De gente que tú quieres, que tú tienes una buena relación con ellos, que todos tus amigos, que le pasa eso. Quien no quiere te fatiga. Cuando escribí el libro, hay un joven, Toño se llama, que llamó a mi hijo, porque no. Entonces mi hijo dice, no soy yo, es mi padre. Entonces le dio mi teléfono y me llaman por teléfono. Dice, mira, yo soy Toño Ferreiro. Y digo, ¿Toño Ferreiro? Soy el hijo de Antonio Ferreiro. Digo, no me digas. Dice, soy su hijo. Soy el joven ese que yo he leído en tu libro de 3 años. Dice, yo no tenía 3 años, tenía 5 años. Calculé mal. Tenía 5 años y soy yo. Y ya estuvimos hablando y ya... Tú imagínate la situación, ¿no? Pues esto te estoy hablando hace un par de años. Que me pasó, que me llamó. Y tengo su teléfono, no he perdido el contacto con él, lo tengo. Hoy en día es bombero allí en Orense. Y le pregunté por su madre y dice, no, mi madre estuvo trabajando allí en la diputación creo que me dijo la diputación de allí de Orense. Y no se volvió a casar nunca esa mujer. Yo la conocía ya. Yo la cara que le ponía era una mujer joven de aquella época. En fin, bueno, te he contado esto para que es una anécdota más de las muchas que sufrimos allí. Que esto no es exclusivo mío, Tomás. Esto lo hemos sufrido 14.000 funcionarios allí, miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Yo he escrito el libro, pero son situaciones muchísimo peores y más graves de las que yo he contado. Es una más, la mía es una más, de las muchas. No quiero dirigirme en protagonista de nada. He sido uno más. De ahí la importancia de que escribas ese libro, de que hables con la gente y, digamos, se quede grabado, para que cierto punto no se pierda. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque al final, como decía don Arturo, dice, cuando un abuelo se muere se pierde una historia, ¿sabes? Entonces es que se quede para la posteridad y que el tiempo decida, ¿no? Echando la vista atrás, ¿crees que eso habéis quedado desamparados, sobre todo la parte política? Hombre, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Aquí el reconocimiento, aquí se ha reconocido víctimas del terrorismo lo que han sufrido directamente atentados, que han sufrido lesiones.
las lesiones del alma han tenido que ser los jueces los que dictaminen que son lesiones del alma, digo del alma, las causadas por el síndrome postraumático. Los jueces. Tengo anécdotas de compañeros aquí en mi plantilla, aquí en Málaga, que han tenido que estar sufriendo durante años, incluso han dejado de cobrar porque la administración no quería seguir pagándole. En fin, son historias enrevesadas que cobraban lo mínimo porque hasta que al final un juez dijo, no, este policía tiene razón y la policía que han estado en el psiquiátrico encerrado. O sea, bueno, el psiquiátrico como tal ya no existe. Estaba en tratamiento psiquiátrico y estaba en centros de salud bajo vigilancia médica. Y son los jueces los que han tenido que dictaminar que habían sido objeto. Si es que, mira, es que es lo más ridículo del mundo. Mira, es que no recuerdo ahora mismo qué ministro del Interior que le otorgó la medalla al mérito policial con distintivo blanco a todos los policías que habían estado bajo la época que estuvo de ministro del Interior. Al resto no. El resto no. Me suena de algo. Lo más absurdo del mundo. El resto no. Porque la medalla del mérito policial con distintivo blanco es un espaldarazo, porque eso no te sirve para nada, no te da dinero ni te da nada. Eso no te sirve para nada. Solamente para lo que está castigo le sirve para la promoción interna, para traslado, para cosas así. Igual para que la gente lo sepa, igual que la militar, es la misma. Sí, el distintivo blanco es una palmadita que te da tu jefe, como ha explicado, y lo llevas de un pic en el uniforme. Ya está. Ni más ni menos. Exactamente, lo llevas en un uniforme y queda muy bien. Y te suma un punto para el baremo, ya está, nada más. Para hacer la permanencia, para ascender, sí. para hacer... No te sirve para otra cosa. Bueno, pues eso es lo único. A mí, cuando yo salí, me vi en el agujero que me vi cuando yo salí de aquello, yo me tuve que buscar la vida sola. Solamente el jefe de los servicios médicos, que era un hombre que no era policía, era contratado, era un hombre ya con muchos años, ya se jubiló, en poco tiempo se jubiló, que cuando me interrogó, le dice, te quedas en tu casa 3 meses, ¿sabes? Y tomas esta medicación que te voy a mandar. O sea, el hombre lo entendió perfectamente. Si no por eso, aquí que han tenido que los compañeros recurrir judicialmente para que se les reconozca la disfunción psiquiátrica que tenía, que se les reconociera. Con mucho sufrimiento de esto, pero después bueno, allí no estamos valorando una administración, las distintas administraciones que han habido. Yo no estoy juzgando un color, sino son los distintos colores que han habido. Se nos han obviado continuamente. Mira, nosotros allí, para que nos dotaran de material, teníamos que poner muertos encima de la mesa. Pues poníamos muertos encima de la mesa y nos mandaron los primeros chalecos antibalas. 12 kilos pesaba el chaleco, ¿sabes? 12 kilos, para que te haga una idea. Tú imagínate. El famoso delantal que nos mandaron con de fibra de vidrio, que llegaba hasta las rodillas. El delantal porque era el delantal. Y después nos mandaron los de fibra de vidrio de compacta, que parecíamos Robocop, que llegaba por la cintura, pero pesaba 12 kilos también. No podías patrullar con eso, lo tenía ahí al lado, por si necesitaba ponerte para salir. Y en los controles, eso con muertos. A base de muertos, nos quitaron el ridículo 9 milímetros corto que no venía y nos mandaron al 38, que eso sí que era un muerto, para la redundancia. Ahora sí, el efectivo como no hay otro. He visto yo el disparo del daño que hace el 38. El agujero que te hace cuando sale es curioso. Pero Ah, claro, obviamente la velocidad de recarga, lo que tenía, etcétera, etcétera, el empuñamiento, que si estás acostumbrado al 9 corto, tú puños igual al 38 te quemas en la mano. Sí. Entonces era complicado. Era complicado. Pero he visto la herida, ¿qué hace otro compañero que se le cruzaron los cables y se cargó allí a un camarero y a un cliente de un bar. Le pegó un tiro a cada uno y vi el daño que hace el 38 especial. Eso es un daño terrible. Pero bueno, eso es otra cosa. Digo otro que se le cruzaron los cables, de lo mucho que había que se le cruzaban los cables. Si me lo permite también la parte del libro, porque ya sabes, son muchos temas a tratar. Si no recuerdo mal, ¿tenía 5 expedientes disciplinarios en aquella época? Yo sí, yo no. Yo me jubilé con 5 expedientes disciplinarios. Ah, te jubilaste con 5 expedientes disciplinarios. ¿Y eso por qué? Porque yo soy una persona, lo que te he dicho antes, pues,
inconformista, yo no me callaba. No, mi mujer me lo reprocha. Mira, te lo voy a contar. Por favor. La idea mía era ascender en el cuerpo. Yo no tengo una preparación, no soy más inteligente que nadie. Lo que pasa es que en aquella época, y no quiero que me piense que soy un pedante, ni mucho menos, yo tuve la suerte, mis padres eran inmigrantes, estudié en Francia, y yo allí en Francia, mi padre estaba en Francia, entonces se permitieron, mi padre estaba en Francia, entonces mi madre se permitió el lujo en España de ponerme en un colegio privado, porque en aquella época yo tenía 12, 13, 14 años, no todo el mundo tenía el privilegio. Entonces yo cuando conseguí, te cuento el porqué, el bachillerato, el famoso bachillerato y la reval, y después hice hasta COU. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a la academia, pues entonces claro, yo era el tuerto, ¿sabes tú? En el país de los ciegos, el tuerto del nivel Javier Alcabía. Si tú quieres te digo luego cómo se ingresaba en el cuerpo, que era apartarse de reír, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo mi intención era... anécdota de aquella época, para que también la gente, porque a lo mejor no varía demasiado, que en el ejército a la gente se le enseñaba a escribir y a leer, ¿vale? Y el que sabía escribir y leer, cuando te hacías la mili, te metían en oficina, a hacer los cuadrantes de los servicios, para que la gente entienda, estamos hablando obviamente de otra época, 40 años y pico, pero para que la gente lo entienda, que había gente analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, y el que sabía le enseñaba a la gente, y el que ya sabía que era, digamos, el listo, porque, digamos, tenía estudios, por así decirlo, y lo metían en oficina. Incluso podías llegar a suboficiales o oficial. ¿Sabes? Estamos hablando de una época distinta, muy, muy distinta. Continúa, por favor. No, te cuento qué es lo que pasa, que yo cuando salgo de la academia, mi intención era ascender. Y yo me preparé, empecé a prepararme para cabo. Bueno, con decirte que yo del ejército me licencié de cabo primero. Entonces el capitán me decía, ¿tú por qué no te preparas para la academia de suboficiales? Y digo, no, es que no me interesa, yo prefiero... En fin, bueno, a lo que venimos. Me empiezo a preparar para cabo. En aquella época autorizaron que la policía se dejara barba, entonces yo me dejé barba. El comandante decía que eso va en contra del espíritu militar. El comandante que nos daba las clases de cabo. El comandante era el jefe de la plantilla. Y estaba todos los días RQR detrás mío para que yo me quitara la barba. Yo le decía que la barba no me la iba a quitar. Pues debe usted de quitarse la barba, porque da usted una mala sensación. La barba tenía recortada, que yo no tenía yo una barba salvaje, entre otras cosas porque no me gustaba. Y que estaba en perfecto estado de revista, ¿no? Sí, estaba en perfecto estado de revista. Un poco más tupida de la que tú tienes, ¿sabes? Pero un poco más. Es que yo no tengo, yo me la dejo portada de no afeitarme, yo soy imberbe, la verdad. Pero, ¿por qué te cuento esto? Pues bueno, pues llegará la época del examen y te examina el teórico y te examina primero el teórico y después las pruebas físicas. Entonces el teórico lo apruebo sin problema ninguno. Entonces los que habíamos aprobado el teórico por la prueba física. Y yo me examiné en Bilbao, en el cuartel de Basauri, en Bilbao. Entonces había, entre otras pruebas físicas, era una cuerda. Ese día estaba en Bilbao el famoso chiribiri que le llaman allí, el calabobo. Esa agua que te moja. Sí, cuando te das cuenta está chorreando. Bueno, pues mi apellido es La P. Cuando pasaron todo, subieron la cuerda. Si me lo permites, una pausa, voy a servicio, ¿vale? Y listo, cuando quieras. Bueno, como te iba diciendo, el caso que subí la cuerda hasta arriba, tocó la parte metálica y el examinador que estaba abajo, pues se pone a hablar con otro oficial. Era un teniente hablando, un capitán hablando con el teniente. Y yo colgado la cuerda. Tenía ya los brazos entumecidos. Cuando ya este buen señor, que lo hice intencionadamente, me di cuenta que lo había hecho intencionadamente, como hasta compañeros de hace como un año, me entrevisté con un compañero y me lo dijo, hay que ver la putada que te hizo el capitán aquel. Se acordaba de aquello, ¿no? Porque también se examinaba. Empecé a resbalarme, lógicamente, porque la cuerda estaba grasienta de tantas manos que habían subido, ¿no? De tantas personas que habían subido. Te estoy hablando, subiríamos ese día, nos examinamos como 30 policías, ¿no? Entonces, por mi apellido fui uno de los últimos.
Y cuando el teniente dice, no, tiene usted que tocar metálico, digo, viene usted, mi capitán, el teniente, el capitán, digo, que he tocado la letra, lo que pasa es que ya no puedo más, estoy yéndome para abajo ya. Digo, pues tiene usted que tocarlo. Total, que me suspendió. Y cuando llega al cuartel, me dice el comandante, ¿qué ha suspendido usted, no? Digo, sí, he suspendido. Dice, la barba le ha suspendido. No sé si tú me entiendes. Te lo dejó de caer civilinamente el por qué era suspendido. Y me volvió después, eso me volvió después a pasar también mi plantilla. Me pasaron los 3/4 de lo mismo. Una cosa parecida a eso y me coge un comisario y me dice, por mucho que usted se presente, no va a aprobar. ¿Sabes? Y ya después el sistema de examen era diferente. Era el práctico y una entrevista al personal, que la entrevista es muy subjetiva. La entrevista, el entrevistador dice, ¿tú apruebas o no apruebas? Pues si le da la gana, así de claro. Si le da la gana, no aprueba y ya está. Es el sistema que se emplea. Y las 2 veces. Y sí, 5 expedientes disciplinarios, pero por cosas por eso, parecidas a esas. Ya estamos hablando de... Es que ya estuve también un tiempo militando en un sindicato de la policía. Lo sé, lo pone en el libro, por eso lo Sí, digo. estuve militando, he sido durante 4 años vocal del Consejo de Policía y por ponerle una pancarta a Rubalcaba delante para que no entraran en la calle Miguel Ángel, en la Dirección General de la Policía, nos pusimos una serie de compañeros delante del coche de Rubalcaba, entonces, bueno, que ya está fallecido hoy en día, del ministro del Interior, y eso me costó. Eso fue uno de los últimos expedientes que tuve. Después tuve otro más. Eso fue, o sea que no he sido sancionado por mi conducta profesional. Ha sido por mi conducta beligerante. Eso me lo reprocha mi mujer muchas veces, porque dice, si tú hubieras sido un poco más flexible, pues compañeros de aquellos, esa tanda que te he dicho que se examinaron conmigo, muchos, la mayoría han terminado de inspectores jefes y algunos hasta de comisarios. Y tú te has quedado de policía raso, Pérez Monte, digo, pero con la cabeza alta, no tengo que avergonzarme de nada a esta altura. Si tuviera que avergonzarme de algo, no hubiera escrito el libro este. Yo las cosas que tengo que decir las he dicho. Y si hay algo que no soy muy sensible, soy con la injusticia. Por eso salto con lo del capitán, que retrocediéndome lo que he dicho anteriormente, el capitán, yo a una persona que ya está detenida, que ya está, no tengo por qué pisarle los huevos a una persona. Yo lo pongo a disposición del juez, que el juez decida, no le piso los huevos a una persona. Pero no porque es que yo era así antes de ser policía y sigo siendo y lo he mantenido. Yo una persona no, enseñarme con una persona así, no. Ahora te digo una cosa, en caliente sí, en caliente he roto 5 defensas. 5 defensas, 5 también lo habrá ido en el libro, 5 defensas, la espalda de alguna Berchale han sido rotas todas. Jamás de un trabajador que pidiendo algo que fuera justo. Nunca. Perdona, de estos cabritos que decían ETA mata a los más metralletas, sí, he roto 5. Y he sido muy vehemente y muy beligerante y muy impulsivo con este tipo de personas. Y eso, pues, ¿qué es lo que pasa? Mi forma de ser es esta, no te vuelvo a decir que no quiero ser pedante ni mucho menos, pero que me ha costado mucho. Yo, mira, un jefe que aplique la disciplina y que sea justo, yo con él a lo que sea. Mira, te voy a contar una anécdota muy brevemente, tú que eres legionario. El mejor jefe que yo he tenido en el norte, en el País Vasco, ¿tú sabes lo que era? Era legionario, venía de la Legión. Ha sido un tío más justo, más competente y más empático con su gente, ¿sabes? Era un tío, ese capitán que te he dicho de la Legión, te sabes la anécdota que te he comentado antes de mi compañero, mi amigo este que le estalló la bomba ese estaba allí, el capitán, cuando en el momento que se enteró que había una alarma, él estaba allí con su gente, con sus policías, ¿sabes? El primero. Y ese capitán resultó herido del resultado de la bomba aquella, ¿sabes? Y de esa bomba, te he dicho que murió el compañero, pero también había otro compañero del TEDA que perdió un ojo. Una esquila le reventó el glóbulo ocular. Y el capitán, te quiero decir con esto que soy disciplinado, pero tú me argumentas la orden que tú me das, y yo la veo razonable, pero lo que yo no soporto es una injusticia como que te hay que pisar los huevos a una persona detenida. Por ahí no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te rebelas contra ese tipo de situaciones, lo que yo no estoy dispuesto es que un comisario venga con más copas de las debidas
y me deja el coche y diga, apárcamelo. Digo, apárcalo tú con los cataplines, porque yo no te lo voy a aparcar el coche. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, totalmente. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Pues entonces te viene un tío de Madrid con un maletín, ¿sabes? Para tomarte declaración, a ver si te puedes poner en la calle. Al final no lo consigue, pero bueno, pero es uno más. Y entonces con esa te puedo contar 5. Y otras que no han quedado en nada, pero bueno, no me arrepiento. Te digo una cosa. Y hablando de eso, Eso ha sido los motivos, que no ha sido por cuestiones profesionales. Ni y hablando de, ya que has sacado el tema, hablando de arrepentirse, ya que estás jubilado y ves, ya, puedes ver la obra desde la valla, decir, antiguamente se hacía de esta manera, ¿vale? Puedes decir, ya estás jubilado, ves los toros de la grada y demás. ¿Te arrepientes de haberte ido? Primer destino al País Vasco. No, que va. Que va, que no me arrepiento, al contrario. Me ha curtido eso, ¿eh? Eso, cuando tú vienes del País Vasco, vienes a una plantilla tranquila como la que yo estaba, ya estás de vuelta de todo. Es que allí en un año te has curtido. Allí en un año de experiencia del País Vasco es como 10 años de cualquier otra plantilla. Lo que yo me he traído son las amistades, los compañeros, el compañerismo, el sentido del compañerismo que había allí. Es que dependíamos unos de otros, de que mi compañero está allí con el Z70 pendiente de que a mí no me pase nada. Y yo estoy pendiente de que a él no le pase nada tampoco. Yo no voy a repetir ni mucho menos, al contrario. Estoy orgulloso de haber estado en el País Vasco y de que he vivido aquella época. Yo y otros compañeros más somos parte de la historia de España. Y me considero parte de aquella historia de España. Y he estado peleándome por una tierra para que unos desalmados no se salieran con la suya. Y me he peleado para que a esa zona de España, a pesar de lo que está ocurriendo hoy en día, sigue formando parte del Estado español, ¿sabes? Y no me arrepiento, al contrario, no se salieron con la suya. Yo he conseguido que esa gente no se saliera con la suya. Me ha costado, pero no me arrepiento, al contrario. Estoy orgulloso de haber estado allí durante 5 años. Y si hubiera estado más tiempo, también hubiera estado más tiempo. No hubiera pasado nada. Lo hubiera soportado. Yo quería venirme a mi tierra, lógicamente, lo antes posible, pero no me arrepiento. Además, tengo mi hija. La mayoría de los policías, cuando las mujeres se quedaban embarazadas, las mandaban a su tierra. Yo dije que no. Mi hija va a nacer aquí. Mi mujer ha pasado todo el embarazo aquí en Vitoria y nació en Vitoria. Y mi hija dice que es vasca de Málaga. Yo soy vasca de Málaga. Porque claro, en el calendario pone nacida en Vitoria. Pero vamos, que ella lo lleva también con orgullo, porque sabe que su padre insistió en que naciera allí nació, en Vitoria. Me repito, además es una ciudad a la que le tengo un especial cariño, a aquella zona. He ido varias veces, ya la cosa ha cambiado. Ahora, cuando tú vas al casco viejo, yo voy al casco viejo, no podíamos entrar en el casco viejo en aquella época, porque ni loco. Entrar en el casco viejo de Vitoria en aquella época era un suicidio. Entonces, he estado yo en el casco viejo y es curioso lo que son las circunstancias. Ahora, el casco viejo de Vitoria veía muchos inmigrantes. Es curioso lo que... Bueno, País Vasco ahora está complicadillo, La verdad. Ha cambiado mucho la cosa. Ha cambiado mucho, sí. Y para terminar, Francisco, no te quiero quitar mucho tiempo tampoco. ¿Qué tal la jubilación? ¿Cuál es ahora tu día a día? ¿Cómo lo gestionas? Mira, yo algo que me ayudó bastante cuando tuve el bache aquel que tuve de 3 meses, tuve que lo pasé muy mal, que no podía subir, no podía entrar en la comisaría porque se me cogió una tenaza aquí en el cuello. Me gustan mucho las motos, ¿sabes? He tenido motos muy potentes, ¿sabes? Me compré una moto y me he recorrido toda España con la moto, con mi mujer. Y la moto, la afición a las motos. Me compré una moto, ahora estoy teniendo una, que ya estoy pensando en que son 72 años, que voy a cumplir 72 años ya hay que sigo teniendo reflejos, ¿no? Y físicamente me encuentro todavía bien, pero soy consciente de que son 72 años ya y la moto que tengo, y no, la que tengo ahora no es de la menos potente que he tenido, que es una 800 la que tengo, una moto Guzzi, una Guzzi Lowe 85 TT de 800 centímetros cúbicos, y es lo que esa es una de mis aficiones, la moto. Ya, como te he dicho, he recorrido toda España en moto. He ido, bueno, en España he estado en Francia, he estado en
he estado en Andorra, he recorrido Marruecos entero en moto, todo lo que te está hablando en moto, y no hay una comunidad autonómica de España que yo no haya estado en moto. En todas partes estamos. Y aparte de eso, el escribir el libro este ha despertado mi afición y estoy escribiendo otro segundo libro, estoy enfrascado en ello, estoy ya a punto de terminarlo. Que quiero presentarlo, a ver si me da tiempo, a un concurso que se celebra todos los años, que lo hace conjuntamente la Dirección General de la Policía con la Editorial Planeta. Son temas policiales. Entonces estoy escribiendo un libro sobre el tema de anécdota que he vivido, pero con todo, lógicamente todo enmascarado para que nadie sospeche de las personas, que algunas están vivas todavía están ahí, con nombres cambiados y todo, pero que lo que yo cuento son anécdotas vividas personalmente. Esas son ahora mismo mis dos grandes aficiones. Y otra cosa que también me enseñé a eso, pero ya solo tengo un poco, que me sirvió de terapia con mi padre, el pobre, que me enseñó todo lo que había que saber sobre pesca con caña, y pesca con caña, eso me relajaba un montón. Esas son mis actividades, y mi familia, le dedico todo el tiempo a mi familia, todo el tiempo que puedo. Eso es lo que hago desde que me jubilé. Con mucha nostalgia, me acuerdo, yo muchas veces me digo, joder, cuando veo lo que te he dicho antes, paso por la comisaría y veo a mis compañeros, digo, joder, ¿quién pudiera volver a aquella época? Pues Francisco, ha sido un placer, casi 2 horas de charla, más o menos. Cuando saques el segundo libro, lo leeré, le echaremos un vistazo, seguramente ganes. Está, yo No creo que sí. creo. Sí, yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Hay que tener fe. Y lo dicho, Francisco, un placer haber compartido esta charla contigo, que hayas decidido compartir tu historia con nosotros y espero que hayas disfrutado y que hayas estado a gusto. Pues te doy las gracias a ti también por haberme invitado y haber partícipe, que los compañeros, los más jóvenes, sepan lo que vivimos los más veteranos. Y otra cosa que sí me gustaría que lo que tienen ahora mismo ha costado sangre, sudor y lágrimas. Que empezamos con una mano atrás y otra adelante, y que valoren lo que tienen y que se peleen por conservarlo. Que se peleen por conservarlo. Por dicho, familia, Francisco Puertas, veterano de la Policía Nacional, veterano de los años de plomo del País Vasco. Su trabajo está ahí. Pondré el link aquí en la descripción aquí abajo para que os compréis el libro, lo leéis. Y no, muy poco hay que añadir a todo esto. Lo dicho, familia. Si Dios quiere, no pasa nada. Te vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.